El día de ayer escuchamos una noticia muy interesante en donde el presidente de la República se acerca al pueblo yaqui para externarles una petición de perdón, ¿no? Y de inmediato nos hizo recordar a este autor norteamericano John Kenneth Turner, que escribió el libro México Bárbaro, publicado, si no me equivoco, allá en 1910 y que tuvo un gran eco en la Revolución Mexicana, ya que narra de forma muy particular y sin filtros incluso esa esclavitud a la que fueron sometidos precisamente los yaquis durante la época del porfiriato. No obstante, creo que entonces la gran pregunta es ¿quiénes son los yaquis y por qué el presidente de la República les pidió perdón en esta ocasión? Bueno, recordemos que los yaquis están asentados en el estado de Sonora, alrededor del río Yaqui. Son considerados incluso como el pueblo indígena indomable de México por esa gran rebeldía que han mostrado a lo largo de los años, no solo en su momento con los españoles, sino también durante la época del México independiente. Están conformados por 8 tribus, que espero no equivocarme al momento de pronunciarlas, que es Loma de Guamuchil, Loma de Bacum, Dorin, Bicam, que es la capital, Potam, Raum, Huiribis y Belém, ¿no? Todas estas tribus de forma conjunta ejercen algo muy importante que está señalado en el artículo segundo constitucional, que es la libre determinación de los pueblos indígenas. Y tienen algo muy peculiar, que es un sincretismo para la toma de decisiones, en donde se encuentra una autoridad civil y el Consejo de Ancianos, ¿no? Que en su conjunto habrán de decidir gran parte de este impacto que pueda tener sobre los yaquis. Su lengua también es muy particular, que es la caíta. Encontraremos en ella una mezcla entre palabras del español y palabras en náhuatl, incluso, ¿no? En el último censo se habla que son alrededor de 30,000 los habitantes yaquis, ¿no? Pero ¿por qué le pidió perdón al presidente de la República? Bueno, podemos encontrar a lo largo de la historia muchos acontecimientos, incluso el INPI habla que en 1868 se da casi el exterminio de los yaquis, incluso de sus vecinos los mayos. No obstante, creo que vamos a concentrarnos en lo que señala la época de Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911, que me gustaría incluso citar muy breve un pequeño párrafo del libro de México Bárbaro para tener un poco el contexto del por qué se le está pidiendo perdón a los yaquis. Y cito: pronto me enteré en Yucatán de lo que hacían con los desterrados yaquis. Estos son enviados a las fincas enequeneras como esclavos, exactamente en las mismas condiciones que los 100,000 mayas que encontramos en las plantaciones. Se les trata como muebles, son comprados y vendidos, no reciben jornales, pero los alimentan con frijoles, tortillas y pescado podrido. A veces son azotados hasta morir. Se les obliga a trabajar desde la madrugada hasta el anochecer bajo un sol abrasador, lo mismo que a los mayas. A los hombres los encierran durante la noche y a las mujeres las obligan a casarse con chinos o con mayas. Se les caza cuando se escapan y son devueltos por la policía cuando llegan a sitios habitados. Creo que encontramos en ello un reflejo precisamente de lo que podría ser un fundamento de por qué acercarnos a un pueblo y pedirles perdón por parte del gobierno. Incluso en el sexenio de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, hubo un acercamiento, o un primer acercamiento con ese pueblo yaqui, en donde hubo un reconocimiento oficial de cerca de 500,000 hectáreas que fueron devueltas a ellos precisamente para su uso acorde a lo que dice la propia Constitución, ¿no? Que en su momento todavía no estaba la gran reforma del 2001, pero fue ese primer acercamiento o ese reconocimiento oficial. Y bueno, bien sabemos que han tenido también un gran conflicto con el tema del agua, sobre todo por la presa La Angostura, en donde ha modificado ahí el caudal incluso del río Yaqui, y ha tenido afectaciones tanto en ellos como en el ecosistema. De ahí que este planteamiento de perdón me parece interesante porque va aparejado también con una reparación del daño. Es decir, no nada más es un perdón al aire, sino que lleva consigo un plan de reparación que es interesante preguntarnos. ¿Cómo podríamos restituirle a un pueblo todos esos
daños que se le han ocasionado a lo largo de la historia. Bueno, al menos se pretende en los siguientes lineamientos. Número 1, restituirle sus tierras. Creo que eso es lo principal y es un derecho humano fundamental de todos los pueblos y comunidades indígenas en México. Se habla en este acuerdo que cerca de 2.900 hectáreas habrán de ser restituidas a los yaquis. El tema del agua habrá de tratarse con una inversión millonaria precisamente para cuidar todos estos elementos básicos, que también es un derecho humano, el acceso al agua y sobre todo el programa de mejora urbana, ¿no? Creo que esos son los lineamientos que escuchamos sobre el planteamiento que se hace, no solo del perdón, sino también de la reparación del daño. Y bueno, para concluir, yo creo que con independencia de la posición política que se tenga hoy en día, el acto de pedir perdón en sí ya es muy valioso, sobre todo porque detrás de ello hay algo muy importante que es el reconocimiento oficial, ¿no? Hay un filósofo español de nombre José Luis Villacañas que habla o hace referencia un poco al acto de pedir perdón y me gustó o me gustaría citarlo en este momento. Dice: perdonar es ante todo una promesa de olvido a cambio de una promesa de no reincidencia. Continúa diciendo el filósofo que para que este acto sea válido se necesitan estar en condiciones de igualdad y determinar muy bien los valores. Yo espero en verdad que el presidente de la República haya sido honesto al momento de pedir perdón y las condiciones de igualdad hayan sido muy claras en cuanto a gobierno, en cuanto a los yaquis, ¿no? Y sobre todo establecer muy bien las condiciones y los valores que están inmersos en este acto tan importante y que no se haya quedado únicamente como un ritual mágico sin sentido, ¿no? Creo que hoy lo que necesitamos en verdad es honestidad y sobre todo hacia nuestras comunidades indígenas, no solo a los pueblos yaquis, sino a todas las comunidades indígenas que viven hoy en día en México.